La amenaza de hoy consiste en la eliminación de todo destello de humanidad. Asimismo es, amigos y amigas, distinguidos oyentes, solemos mencionar la tercera y la quinta dimensión para poder situarnos en la visión que muestra la pesadilla y la vida digna y plena. Hablamos de una situación regida por los vicios y de otra completamente distinta que fluye desde la virtud que armoniza con los demás y el entorno. Dos tipos de existencia. Por un lado, la banal y mísera, efímera y vacía, y por el otro, la auténtica, la que refleja enteramente la identidad sublime del ser humano que palpita con su sentir íntimo en la comunidad de la que participa. El sistema y las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, han promovido desde hace décadas el proceso de conformidad automática, que proviene desde el seno familiar y la escuela infantil, un rasgo característico de Occidente, del llamado mundo de progreso moderno. Señalamos el naufragio de la humanidad del ciudadano, el destino de la energía vital de los hombres y de las mujeres, el exilio de toda vibración que se corrompe para evitar que fluyan los dones y talentos en sociedad, el comportamiento generalizado de pensamiento correcto basado en el deber de lo legal, así como las tendencias a control remoto desde la ingeniería social que diseña las creencias populares, aderezando con los engaños mediáticos el cordial corte oficial tan tradicional y clásico, así como las distracciones del entretenimiento adictivo, han logrado la enajenación del individuo que se acostumbra a vivir en una sociedad enferma y cualquier chispa de cordura es llamado locura por el demente manipulado por el sistema. Internet ha acentuado la vida digital en el mundo virtual. Los productos que la cajera del supermercado factura en la línea de salida son leídos gracias a los códigos de barra. Al ciudadano que se asumía como delincuente y era detenido en la comisaría, se le tomaban las huellas dactilares. Hoy, la Big Data almacena las huellas dactilares de infinidad de seres humanos que voluntariamente regalan a los dispositivos. Incluso en algunos casos, también la iris del ojo es almacenada con la colaboración del individuo que cede su identidad. Los establecimientos pueden ser identificados mediante código QR. Se accede al menú del restaurante a través del código QR. Los ciudadanos tienen la obligación del certificado para viajar, ese pase de vacunación digital que atestigua que son como las vacas marcadas en la granja planetaria. La inyección genética ha inoculado las nanopartículas metálicas que modifican el ADN y alteran la conducta anímica de los ciudadanos convertidos en robots, extensiones de las máquinas conectadas a la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Antes fuimos rociados por las partículas de aluminio lanzadas desde los aviones en sus tareas de fumigación, igual que el flúor envenenó las aguas y los alimentos modificados genéticamente los cuerpos de los seres humanos. ¿Hasta cuándo lo vas a seguir aguantando tú? Camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. Mientras se sigue consintiendo y nada o poco se hace por apoyar la alternativa que habla de los principios humanistas y la cooperación, de la existencia a plenitud de facultades para la armonía convivencial, mientras algunos hombres y mujeres siguen siendo un lastre para la población que ha despertado y tomado conciencia de la realidad, algunos no desfallecemos y llenamos el contenido del proyecto Azimut porque no soportamos un minuto más el asedio de nuestra dignidad y libertad y reclamamos nuestra parcela de quietud y tranquilidad. Someterse al control de la vigilancia permanente, con la manipulación dirigida a la dominación que sucede gracias al abuso de poder
que logra explotación y esclavitud. En realidad es algo que pasa por la colaboración, dada la pasividad ante la opción de rebelarse y defenderse, pasa por aceptar la agresión que, sin embargo, puede transformarse en actividad social sin violencia. La vibración creativa del ciudadano divergente, que se sale por la tangente gracias a la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, porque Azimuth regula la transición a la siguiente etapa de nuestra especie en un mundo que está en ruinas y requiere, efectivamente, el reset y el borrón y cuenta nueva para iniciar el proceso de progreso basado en el placer y la realización del ser, y nunca más basado en el progreso del Producto Interior Bruto del país. Hay un panorama que se muestra gratamente alentador, sobre todo porque lo protagonizamos los ciudadanos honestos y valientes comprometidos con la sociedad que se mejora a sí misma desde la base. La amenaza se convierte en una hazaña cuando los hombres y las mujeres confían en sus destrezas y habilidades y se comprometen a llegar hasta el final, actuando como intrépidos aventureros capaces de jugar la partida con las reglas que crean y definen como ciudadanos ordinarios capaces de acciones extraordinarias, mientras concretan y se divierten durante el proceso, determinan otra posibilidad a la originada por el sistema. Ellos y ellas, nosotros, conseguimos establecer las prioridades, llenando de contenido, de utilidad para la comunidad. La propia existencia vital deviene la misión para la consecución de un mundo pacífico y saludable, un estilo de vida a plenitud de facultades que integra la humanidad del ser, que recupera el control de su destino y del futuro de las generaciones venideras. ¿Os apetece el dilema, la incógnita, el misterio? ¿Exploramos juntos? ¿Sí? Vamos allá. Destruir el alma humana es a lo que se dedica la inteligencia artificial. Asimismo, amigos y amigas, distinguidos oyentes, quizás sea esta frase la que mejor resuma el título. Hay razones del corazón que la mente no entiende. Pensar y sentir son cuestiones bien dispares, igual que emocionarse o meditar lo son también. Sin embargo, tanto el pensar como la emoción y el exceso de los deseos son lo que mantienen atrapadas a las personas en la tercera dimensión, en el camino de la pesadilla y la miseria existencial. Mientras que la única dimensión del ser humano es aquella que facilita las cosas y tranquiliza el espíritu, que se enfoca en sentir e intuir y se centra en meditar y percibir, así alcanza la existencia en la tierra a plenitud de facultades. La comprensión de este punto es crucial para avanzar en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Camaradas, compañeros en el camino, la destrucción de lo mejor del ser humano empieza por la ignorancia del alma, por la ignorancia de los dones y los talentos, los dones naturales, por la ignorancia de los talentos particulares, esas destrezas y habilidades que son únicas en cada individuo. Es por la ignorancia de los principios humanistas fundamentales. Esta ignorancia impulsada por el sistema corrupto que falla, consigue que la autenticidad del individuo y la identidad íntima del ciudadano quede sustituida por los preceptos científicos y tecnológicos. Es decir, que mandan las instituciones y mandan las máquinas y mandan las leyes y los algoritmos. Y poco o nada se sabe ya de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos pretender hablar y mencionar a la dignidad y a la libertad, o mejor dicho, al libre albedrío, que es la esencia genuina del individuo? Por eso se llama individuo, porque es indivisible, indivisible de su energía, de su alma que vibra, de esa alma que palpita
para que la energía fluya, emergiendo, proyectándose, expandiéndose en la sociedad. Hermanos, seres humanos, apreciados oyentes, la situación del ciudadano actual es la urgencia desesperada de una seguridad que no existe ni existirá jamás, dado que la vida es movimiento e incertidumbre. Si fuera predecible, sería aburrida e insulsa. El mundo virtual y la inteligencia artificial únicamente computan lo que han almacenado y organizado desde la Big Data. La necesidad de escapar de la tiranía de los algoritmos es una realidad que, sin embargo, la mayoría de los niños y adolescentes y jóvenes entienden como sacrilegio, sin alcanzar a ver la esclavitud del anónimo mundo de las etiquetas y las tendencias impulsadas por programadores y desarrolladores y los gigantes de la red del Internet, esas corporaciones que se han ido adueñando del mundo, situándose por encima de los estados. Recuperar el control de la espontaneidad y la iniciativa es saber emprender, es ser emprendedor y activista espiritual, temerario y gentil a la vez. Reconquistar el propio y auténtico latir que palpita en el interior del ser humano es vital en nuestra época de información excesiva y desmesurada y tanta contaminación que es la desinformación, del todo intencionada, programada, orquestada desde la ingeniería social. No ha sido ocasional el hecho de que, por ejemplo, los ciudadanos más pequeños ya no se excitan con una primera cita en el monumento del parque, no se enamoran perdidamente por el otro sexo, no dudan en tomar de la mano y besar a quien despierta los instintos de una manera que nunca antes lo había hecho nadie. Sin embargo, recuerdo en mi infancia que mi madre me mandaba a la cama cuando en televisión ofrecían una película señalada con 2 rombos. Indicaba que era solamente para mayores de edad y que estaba prohibida a los más pequeños. Se protegía el proceso del pequeño ciudadano para entrar paulatinamente en la pubertad. Sin embargo, lo que significa clítoris o mamada es algo que está a disposición de cualquier adolescente que mantenga un dispositivo electrónico. Basta con poner la palabra en el buscador y acceder a múltiples imágenes, muchas de ellas obscenas de verdad. La testosterona de hoy se activa desde el Internet. El primer contacto con el cuerpo desnudo del sexo opuesto está disponible en el teléfono celular. Hasta el punto que la informática actúa en los jóvenes y la mayoría se estimula con la misma tecnología en vez de relacionarse con otro ser humano que proporciona el sabor del beso y el aroma del cuerpo excitado que nunca ofrecerá una máquina. Pero es que ya no ven las películas de antes. Las típicas del chico conoce a chica y se enamora, pero los papás lo impiden, o son los romances entre bandas enfrentadas, o siempre hay un conflicto que impide ese amor, ese gran amor. Ahora hay series de distopía y violencia o droga donde la sensibilidad y la sonrisa no está en la pantalla. Fíjate bien, puede pasar 1 hora y media de película y nadie ha sonreído cuando era lo más habitual en las películas primeras de la etapa dorada de Hollywood. El sistema que organiza la vida del mundo moderno de nuestra sociedad establece la visión más pobre y adictiva, competitiva y violenta, donde el egoísmo es más fuerte que la fraternidad. Sin duda es una realidad falsa y desagradable, un tanto pesimista y mezquina. Sin embargo, ha logrado que la mayoría de los que hoy son adultos y antes fueron jóvenes abandonen toda acción relacionada con el afecto y el respeto, así como la generosidad y la inventiva en el terreno de lo social. Cada 20 años se da una vuelta de tuerca en algún aspecto decisivo en el desarrollo humano que se limita y se restringe con premeditación y alevosía.
los tiempos actuales demandan conciencia, pero sobre todo, les digo a los disidentes controlados por la pasividad que hace falta honestidad y valentía para evitar el genocidio de la humanidad. La extinción del alma es una verdad inequívoca que se acentuó con esta arma militar que es la red de Internet. El rescate proviene de un compromiso formal con la responsabilidad de uno mismo, con el control del existir que la dictadura digital programa y dificulta. Identidad y autenticidad son cuestiones que hablan del existir a plenitud de facultades. La conciencia del alma que guarda tesoros inauditos. El desplegar los dones naturales que ningún estado o religión te puede arrebatar jamás. Trascender con los talentos particulares que suman y engrandecen a la comunidad. El emerger de los principios humanistas que expanden las mejores cualidades y características de los hombres y las mujeres del planeta. Ahí radica la senda, ese sendero invisible que va haciendo visible un trayecto vital por el acierto del avanzar con paso firme, pero sobre todo sincero, fiel a la propia esencia. El sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que damos en el viaje y la aventura que significa nuestro paseo por la tierra. Un sendero imposible de recorrer y explorar si los preceptos científicos y tecnológicos se imponen a cada rato. Una exploración imposible si no existe curiosidad y ganas de profundizar. Un sendero que no existe en el ciberespacio, que aunque gigantesco, en apariencia es súper limitado, porque está basado en datos almacenados, en información prevista para actuar de formas concretas y determinadas, sin la posibilidad de la espontaneidad natural. Mientras el proceder generalizado de los ciudadanos tenga que ver con lo automático y mecánico, todo es irreflexivo e involuntario, aunque surja la apariencia de esa libertad que es absolutamente falsa, un fraude. Está robotizado el contexto porque no aparece el instinto individual o lo que suele llamarse corazonada. Hay un dedo metálico y sintético presionando el control remoto del piloto automático. Se despliegan las opciones, pero el usuario tan solo puede elegir ante lo que ofrece la inteligencia artificial. No existe la opción hacerlo a mi manera y según mi propio sentir, por lo que el usuario siempre obtiene un comportamiento que es predecible. Se anticipan las máquinas. El azimut comunal crea las condiciones que permiten una mayor expansión de las destrezas y habilidades particulares de los ciudadanos del territorio, eliminando la sistemática supresión de la energía vital del ser humano, permitiendo que la espontaneidad emerja de manera natural, fluyendo libremente y con flexibilidad. La autoridad que ahoga el alma ciudadana, por consiguiente, toda la expresión de identidad y autenticidad se descarta, se arrincona, se somete al escrutinio público de la comunidad donde se debate a puertas abiertas para aquellos que quieran participar y dejar constancia de su voz. Opiniones e ideas quedan retratadas como pinceladas de cuadro colectivo que no controla ningún partido político en particular. De repente, la conciencia colectiva, la empatía y la fraternidad se dirigen a un punto concreto que se basa en la mejora grupal, desde la conciencia de unidad y el bien común que provoca la alegría que se comparte, en un clima de cooperación y sinergia que ninguna estructura actual ofrece a sus habitantes y pobladores. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora transgrede el sistema que falla, corrige los errores y deja en un segundo plano a la tecnología y la inteligencia artificial,
de manera que surge espontánea la autoridad humanizada porque está presente en la vida del territorio, la política vanguardista, esa manera de hacer las cosas, de ser y estar en el mundo que arrincona a todo lo que es la política clásica y tradicional de la vieja guardia, de quienes nos han metido en la boca del lobo. La estabilidad ciudadana depende de la capacidad de autogobierno. Amigos y amigas, el Acimut comunal, la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, fomenta la armonía convivencial al regresar al espíritu comunitario de la aldea y la tribu, conectada al lugar y la naturaleza. Así se logran innumerables funciones sociales que el sistema fue desechando a lo largo del siglo pasado con el fin de fortalecer la estructura de piezas que encajan en la maquinaria. Esa maquinaria que perpetúa un sistema corrupto y un globalismo totalitario, que no es más que un régimen cruel, perverso, siniestro. En vez de apartar la condición humana en favor de la autoridad arbitraria que se esconde en la actualidad en los algoritmos de la dictadura digital, el Acimut comunal es una agenda ciudadana para la armonía del territorio, la armonía planetaria de una ciudadanía comprometida con la dignidad y la libertad. Aparece en el panorama de esta decisiva década como una alternativa. Ante el cruce de caminos, participa del jaque mate, moviendo la ficha que legítimamente le impulsa su soberanía. La libertad que ofrece el sistema es la voluntad mansa de una vida cegada por los engaños oficiales, una vida sin iniciativa particular, sin convicciones propias, sin opiniones que se alejen del pensamiento único de lo legal. Es la libertad para la obediencia, la libertad para el comportamiento correcto que dictamina la autoridad que diseña el sistema y su ingeniería social. La libertad que ofrece la inteligencia artificial es la voluntad incrustada al silicio y el chip de información, una gran cantidad de datos que, sin embargo, no saben distinguir entre verdad y mentira o bondad y maldad, dado que depende de cómo se programe y, sobre todo, de cómo evolucione la propia vida de los algoritmos que varían de rumbo y prioridades conforme se alimentan de otros datos, de otros algoritmos, a una velocidad que el ser humano no puede entender ni alcanzar. La libertad que ofrece el proyecto Acimut, la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, es la voluntad consciente, la oportunidad del libre albedrío, la presencia de los tesoros que el alma humana alberga. Es la libertad de la identidad que fluye, la autenticidad que vibra, la energía que se manifiesta en cada acto y se expande en la comunidad para crear con amor situaciones y eventos que se mantienen intactos desde la fraternidad que consolida la sociedad mejorada, la utopía, la anarquía del alma. Está implícita en la esencia intrínseca del ser humano la capacidad para decidir, eligiendo según su sentir, al margen de toda imposición diseñada para reprimir la energía que crea un entorno favorable, adecuado y apropiado desde los principios humanistas que con cuidado forjan la estructura del presente que aguarda latiendo en las almas humanas. El contraste entre estas dos opciones, el sistema y la inteligencia artificial, que dan como resultado una autoridad siniestra que combina con la dictadura digital, frente a la opción del acimut comunal y la voluntad popular, protagonista de los acontecimientos del lugar, sin duda resulta evidente para aquellos que no son hipócritas. Hay una total y absoluta divergencia. Para quienes son capaces de vislumbrar el bosque completo en vez de solamente el árbol de su interés, pueden alcanzar esa comprensión
de lo que significa evolución altruista y excelencia humana. Amigos y amigas, ante la posibilidad de una nueva normalidad teñida de orden mundial, dictado por el gobierno central global, cuyas sucursales son los distintos gobiernos de cada país que han demostrado ser despiadados con el pueblo a quien juraron defender y proteger, es natural y lógico que los seres humanos, conscientes de su responsabilidad, los ciudadanos despiertos que no sueñan y tampoco imaginan, los hombres y las mujeres que se rebelan desde las acciones y los planes dispuestos para defender su integridad física y espiritual, protejan el destino de nuestra especie, apostando por el desafío tal como lo estoy haciendo, comprometidos con la alternativa que se aleja de la represalia y la venganza, distanciándose también de cualquier forma de violencia y agresión, enfocados en la tranquilidad interna que se centra en la organización y la gestión de la vida pública de una manera creativa, idóneamente para la innovación social. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Vibramos en la misma frecuencia? La dramática tragedia para nuestra especie es que la población en general siga callada y amordazada, llevando el bozal, aunque se hayan quitado la mascarilla, haciendo como que no pasa nada grave, mientras se arremangan el brazo para recibir otro pinchazo, porque el pinchazo no siempre es literal de una inyección que no ha sido recomendada por un médico, pero sí impulsada desde un gobierno que protege a la corporación, haciéndote firmar a ti, el pueblo, el ciudadano, una extinción de responsabilidad jurídica. ¡Wow! Estas cosas, que sí son evidentes y que han pasado y que han violado todos los derechos de los seres humanos, se están dando de otras formas que hay que aprender a leer ese subtexto y a leer entre líneas, porque la presión es total y se están aprobando leyes de seguridad nacional que afectarán cuando de repente todas, apretándose el botón a modo de pandemia global, todos los países ejecuten una serie de procedimientos y protocolos que están dando la autoridad última a los organismos que están situados fuera de los estados, o sea, que no contienen una legitimación del pueblo. Por tanto, es una ilegalidad. Y esto está preparándose y será la nueva vuelta de tuerca, el nuevo asalto, el golpe tal vez final, ese jaque mate del que solemos hablar. Es por eso que tienes que entender tú, apreciado amigo oyente, ¿juegas con fichas blancas o fichas negras? Porque el jaque mate está ahí, el cruce de caminos está ahí. El nuevo ciclo de nuestra especie empieza ya. ¿Pero en qué dirección? ¿Qué mundo tenemos? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué haces tú para favorecer una u otra posibilidad? Otra inoculación de sustancias secretas que operan en el interior de los cuerpos ciudadanos que se modifican desde el transhumanismo. Robots, zombies, ciudadanos computadora, muerte sintética, vida de pesadilla anestesiada por el entretenimiento y la comida alterada, igual que el clima y el aire y el agua. Cuando el mundo se derrumba a tu alrededor y se camina entre las ruinas y los escombros, la mejor reacción es sumarse al proyecto colectivo que salva la dignidad y salva la libertad. Salva el alma humana de la agresión del demonio. ¿Existe el diablo? Culpar al demonio o al diablo, igual que culpar al Estado o los alienígenas y los reptilianos, es un signo de irresponsabilidad total y absoluta.
La autonomía ciudadana da comienzo con el éxodo al alma humana, el éxodo a la utopía, el éxodo a la quinta dimensión, el éxodo a la sociedad mejorada. Tras el replanteamiento y la dinámica de la espiritualidad de aplicación práctica, esa espiritualidad creativa, es que las nuevas generaciones, las futuras, tendrán una oportunidad de sentirse humanos otra vez, porque nos están deshumanizando los desalmados, esas entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor. O bien se inicia el desarrollo humano y el crecimiento interior, aunando esfuerzos, compartiendo los puntos en común, sumando en vez de restar. O lo que veremos antes de que finalice la década es la Agenda 2030 implementada en nuestra cotidianeidad. Estamos ante una encrucijada, por ello animamos a liberar el inmenso potencial que guarda el ser humano en su intimidad. Enfatizamos el hecho de que las intensas energías ciudadanas pueden y deben expandirse cuanto antes en la sociedad civil. Hablamos de empoderamiento desde lo local. Hablamos de localítica. Apreciados amigos y amigas, oyentes del podcast, mundo aparte es la sociedad militar, cuyo conducto reglamentario revela la desnuda autoridad imposible de humanizar. En este punto y en relación a este aspecto, tan solo me queda incitar a la deserción. Hay que salirse por la tangente. Damos aliento al ciudadano que discrepa y muestra su divergencia. Apoyamos a quienes quieren saltar la tapia del callejón sin salida en el que nos han secuestrado. Aparentemente no hay salida. El laberinto de la ignorancia ni tiene entrada ni tiene salida. El pequeño ciudadano que aterriza en la cuna está preso en la cárcel planetaria. La propia familia le inculca la obediencia, pero se puede sobrevolar si extiendes las alas de tu alma para volar alto, sobrepasando los muros, traspasando el holograma de la inteligencia artificial, alejándote del influjo de las ilusiones del sistema que te hechizan. Adelante. Tú puedes. Tendemos la mano amiga